¿Y si te dijera que las palabras pueden desafiar al poder, cambiar un país, cruzar océanos y dejar una herida abierta en la historia? ¿Y si te dijera que hubo un hombre que hizo todo eso con una máquina de escribir, con un cigarro encendido, con una mirada furiosa y una pluma que jamás se vendió? El 13 de abril de 2025, Lima no despertó igual. Murió Mario Vargas Llosa, el último titán, el escritor que no solo retrató el Perú, lo confrontó, lo hizo arder en cada página y lo hizo pensar, aunque doliera. No fue una figura cómoda, no fue un patriota de cartón, fue una conciencia viva, filosa, incómoda. Y por eso, hoy, este no es un simple homenaje, es una provocación, porque recordar a Vargas Llosa es recordar que el silencio no sirve, que la palabra tiene que doler para tener sentido. Nació el 28 de marzo de 1936, en Arequipa, Perú. Pero más que una fecha o una ciudad, nació en una contradicción, entre la ternura de una madre que lo crió sola y la sombra de un padre que durante años fue un fantasma. La primera gran mentira de su vida fue creer que su padre había muerto. Cuando apareció, el niño se encontró con un hombre duro, violento, incapaz de entender la sensibilidad de ese hijo silencioso que se aferraba a los libros para respirar. Ese trauma se convirtió en fuego, un fuego que no lo abandonaría jamás. A los 10 años, Mario fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado, un lugar donde no se educaba, se domesticaba. Allí aprendió el lenguaje de la humillación, del castigo, de la obediencia impuesta. Pero en vez de quebrarse, algo en él se encendió. Comprendió que ese mundo de órdenes no era inevitable, que se podía denunciar, que se podía escribir contra eso. Y así nació su vocación, no como un sueño romántico, sino como una urgencia vital. Porque para Mario, escribir era resistir, era desobedecer, era entenderse en medio del caos. En paralelo, el joven Vargas Llosa trabajaba en periódicos, adaptaba obras de teatro, traducía textos. No tenía tiempo para dudar. Su hambre no era solo económica, era existencial. Sabía que tenía que salir del Perú, pero también sabía que su literatura nunca saldría del Perú. Su historia estaba anclada a ese país contradictorio, hermoso y salvaje, y él sería su cronista, su juez, su víctima y su verdugo. En 1959, viaja a París con una beca. Iba con una maleta y un manuscrito. Ese manuscrito se convertiría en su primera gran novela, La ciudad y los perros. Una obra brutal, despiadada, realista. Una obra que cambió la narrativa latinoamericana para siempre. En Perú, quemaron ejemplares. En España le dieron el premio Biblioteca Breve. El escándalo lo catapultó. Porque lo que Mario había escrito no era solo una novela, era una bomba. Y entonces entendió algo que marcaría su carrera entera. Que la literatura, si no incomoda, no sirve. Que el escritor no está para calmar, está para molestar. Con La Casa Verde confirmó que no era un golpe de suerte. Era una voz, una estructura narrativa compleja, un dominio del lenguaje que desbordaba y, sobre todo, una capacidad para narrar lo prohibido, lo marginal, lo salvaje. Sus personajes no eran héroes, eran humanos rotos, curas corruptos, soldados sádicos, políticos decrépitos, gente real, gente viva, y su estilo era como él, directo, preciso, feroz, pero nada lo preparó para lo que vendría, su consagración internacional, y con ella la traición del afecto fácil. El éxito no lo ablandó, lo endureció, lo obligó a pensar más, a escribir mejor, a ser más exacto con sus ideas y más implacable con su conciencia. Cuando Mario Vargas Llosa publicó Conversación en la Catedral, no estaba buscando lectores, estaba buscando respuestas.
¿En qué momento se jodió el Perú? Esa frase, grabada a fuego en la historia literaria del país, no era solo una línea de diálogo. Era un grito, una desesperación, una pregunta que aún hoy nadie ha respondido. La novela era una radiografía moral del Perú, una sinfonía de frustración y lucidez. Allí no había héroes, había derrota, había desencanto, había una verdad incómoda. La corrupción no es una anomalía, es una estructura, y el escritor se había propuesto desenmascararla, aunque le costara el cariño de muchos. Mientras otros se convertían en íconos culturales, Vargas Llosa se convertía en un antagonista de su tiempo. Lo quisieron encasillar como parte del famoso boom latinoamericano, junto a García Márquez, Fuentes, Donoso, y aunque compartían escenario, estilo y ambición, Mario siempre se sintió ajeno al espectáculo. Él no escribía para el aplauso, escribía para decir lo que nadie quería oír. En los años 60 y 70 coqueteó con la izquierda, admiró a la Revolución cubana, defendió los ideales de cambio, pero cuando vio la censura, el autoritarismo, el culto a la personalidad, se retiró. Y no solo se retiró, denunció, con claridad, con argumentos, con coraje. Fue uno de los primeros intelectuales en decir que Fidel Castro había traicionado sus promesas, que la utopía se había convertido en dictadura, y eso lo condenó al exilio simbólico de la izquierda latinoamericana. Lo llamaron burgués, lo acusaron de haber traicionado a la causa. Pero Mario no escribía para causas, escribía para la verdad, y su verdad era esta: sin libertad no hay literatura, sin crítica no hay progreso, sin contradicción no hay pensamiento. No le importó quedarse solo. Prefirió el aislamiento antes que el aplauso condicionado. Y mientras lo criticaban, él seguía escribiendo, con más fuerza, con más claridad, con más fuego. En la guerra del fin del mundo, se sumergió en el fanatismo religioso de Brasil del siglo XIX. Pero lo que estaba narrando era América Latina entera. Un continente lleno de caudillos, de mesías, de pueblos desesperados por creer en algo, aunque ese algo los destruyera. La novela era historia, sí, pero también advertencia. Cada vez que publicaba un libro, los medios lo celebraban, pero también lo esperaban. Querían saber si esta vez se había arrepentido, si había vuelto al redil. Pero no. Mario no volvió nunca. Siguió avanzando, incluso cuando avanzar significaba perder afectos. Y entonces, cuando ya era respetado como novelista, como crítico, como intelectual, decidió entrar en la arena más peligrosa de todas, la política peruana. En 1990, el Perú estaba al borde del abismo. Terrorismo, hiperinflación, corrupción, desesperanza. Y Vargas Llosa, contra todo pronóstico, decidió que no bastaba con escribir, que había que actuar. Lideró una coalición liberal. Habló de privatización, de apertura, de reformas. Fue valiente, sí, pero también fue ingenuo. Enfrentó al monstruo de la política con la lógica del escritor. Y perdió. Perdió contra un desconocido, Alberto Fujimori. Un outsider que hablaba el lenguaje de la calle, de la ambigüedad, del pragmatismo. El Perú eligió el silencio antes que la lucidez. Eligió la promesa fácil antes que la reforma difícil. La derrota fue brutal, no solo política, fue emocional, fue personal. Y Mario, herido, se fue. No del Perú, porque nunca se fue del todo, sino del campo de batalla inmediato. Se retiró a escribir, a mirar desde lejos, a seguir opinando, sí, pero con la sabiduría de quien ya lo había intentado todo. Mario Vargas Llosa nunca fue un escritor jubilado, ni un Nobel domesticado, ni un viejo maestro aferrado al pasado. Fue, hasta su último aliento,
un pensador activo, un provocador lúcido, un hombre que entendía que la vejez no es el fin del pensamiento, sino su culminación más libre. Tras la derrota electoral, se instaló en Madrid. España le ofreció otra patria, no una patria política ni simbólica, sino una patria de debate. Allí encontró espacio, lectores y también contradicciones, porque Mario nunca fue totalmente aceptado en ningún lado, ni en la izquierda ni en la derecha, ni en Perú ni en Europa. Era demasiado radical para los moderados y demasiado racional para los fanáticos. Pero eso no lo detuvo. Siguió escribiendo novelas. El pez en el agua, sus memorias políticas, fue un ajuste de cuentas. Con el Perú, con la política, con él mismo. No era un intento de limpiar su imagen, era un espejo crudo. Se confesó orgulloso, torpe, honesto. No necesitaba que lo entendieran. Solo necesitaba que lo leyeran con la misma verdad con la que había sido escrito. Publicó La fiesta del chivo, una obra monumental sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Pero más que una novela histórica, fue una disección psicológica del poder absoluto. Una obra que, en sus páginas finales, te deja con la garganta cerrada y la conciencia inquieta. Porque en el fondo, Vargas Llosa estaba diciendo lo mismo de siempre. El poder corrompe, pero la sumisión destruye. Y luego vinieron novelas más íntimas, más personales, Travesuras de la niña mala, El paraíso en la otra esquina, El héroe discreto. Algunos críticos decían que ya no tenía la misma fuerza, pero se equivocaban. Había cambiado el tono, no el fuego. Ya no gritaba, ahora susurraba, pero el mensaje seguía ahí. Vivir vale la pena si uno se atreve a pensar. Y entonces, en 2010, ocurrió lo inevitable, el Premio Nobel de Literatura. Se lo habían negado durante décadas. Decían que era demasiado político, que era demasiado incómodo, que no era lo suficientemente poético, pero al final, la evidencia fue abrumadora. Nadie había escrito con tanta precisión, durante tanto tiempo, con tanta coherencia, sobre un continente, una época y una idea, la libertad. Su discurso fue una joya, una carta de amor a la literatura, a la familia, al Perú, a sus maestros, a su madre, a su esposa de toda la vida, Patricia, a quien le dedicó palabras que aún hoy desgarran. Sin ti, mi vida se habría disuelto en la nada. Ese momento fue histórico, pero Mario no lo convirtió en pedestal. No se dejó absorber por el aura del Nobel. No se convirtió en un monumento. Se convirtió en más fuego. Siguió escribiendo columnas, opinando, polemizando. Apoyó a candidatos liberales. Se peleó con los populistas. Denunció a los demagogos. Y cada vez que alguien intentaba callarlo con el argumento de su edad, de su lugar, de su pasado, él respondía con ideas, con razones, con libros. Apoyó la causa venezolana contra el chavismo. Se enfrentó a Evo Morales, a Cristina Kirchner, a Ortega, a Bukele. Dijo lo que pensaba, sin matices, sin miedo. No era perfecto. No siempre acertaba, pero nunca hablaba desde la comodidad, siempre desde la convicción. Y mientras tanto, seguía escribiendo sobre el Perú, aunque le doliera, aunque el país lo rechazara, aunque sus críticos dijeran que ya no entendía la realidad. Él insistía, mi país está enfermo, pero es mío, y no dejaré de decirlo hasta el último día. Ese último día llegó el 13 de abril de 2025. Murió en Lima, en silencio, en su tierra, después de una vida larga, intensa, contradictoria. Una vida escrita con letras de fuego, con ideas filosas, con páginas que siguen sangrando. Cuando se anunció su muerte,
el Perú se detuvo. No por obligación, por necesidad. Porque aunque muchos lo amaron a distancia y otros lo criticaron con vehemencia, todos, de alguna manera, vivieron en el país que Mario Vargas Llosa escribió, en su memoria, en sus denuncias, en sus personajes, en sus preguntas. No hubo ministro ni obrero, lector ocasional o académico, periodista o estudiante que no haya leído alguna vez una frase suya. Porque Vargas Llosa no fue un escritor de élites, fue un escritor del alma rota de América Latina, de la contradicción moral de nuestras sociedades, de la belleza peligrosa de nuestras ciudades, de la corrupción, de la esperanza, de la rabia, de lo humano. Y eso es lo que lo hizo eterno. No fue un pensador fácil. Cambió de ideas, evolucionó, se equivocó, volvió a pensar, pero nunca dejó de luchar con honestidad, nunca escribió desde el cálculo, nunca traicionó su amor por la libertad, incluso cuando su versión de la libertad no encajaba con la de los demás. Ese es el legado más poderoso de Vargas Llosa. No sus premios, no sus novelas, no su paso por la política, sino haber sido un ciudadano radical de la conciencia crítica, un defensor de la duda, un guerrero del lenguaje, un hombre que, en cada página, se jugaba algo real. Y ese fuego no muere con su cuerpo. Ese fuego está ahora en ti que sientes que este mundo te impone un guión que no escribiste, en ti que tienes una historia que nadie ha contado, en ti que crees que pensar todavía es un acto revolucionario, en ti que alguna vez te preguntaste si vale la pena decir lo que piensas. La respuesta de Vargas Llosa fue siempre la misma. Sí, vale la pena. Aunque pierdas todo, aunque te quedes solo, aunque te odien, aunque te apaguen el micrófono, aunque no te entiendan, aunque duela. Porque la única vida que vale la pena es la que se vive con coraje. Y hoy, frente a su tumba, frente a su historia, frente a su fuego, te invito a que no te vayas igual. Te invito a que pienses, a que leas, a que escribas, a que contradigas, a que cuestiones, a que no aceptes lo fácil, a que no aplaudas lo cómodo, a que tomes esta historia como una antorcha, no para recordar, sino para iluminar. Comenta qué parte de esta historia te atravesó. Comparte este homenaje con alguien que necesite recuperar su voz. Y suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada historia no se cuenta para entretener, se cuenta para despertar. Gracias, Mario. Gracias por escribirnos a todos, aunque no lo supiéramos. Gracias por enseñarnos que el lenguaje no es adorno, es arma. Que pensar no es un lujo, es un deber. Y que escribir es, siempre, un acto de amor hacia la libertad. Descansa en paz. Nos toca seguir escribiendo.